Sí, estoy leyendo un poco más. Vos sabés qué cosa, ¿no? Viste que pasa, no sé, a mí por lo menos me pasa por épocas. Tengo épocas en las que leo un cacho más y otras épocas en que los libros duermen el sueño de los justos en la mesita. En la mesita de luz. Pero bueno, para charlar sobre estas cuestiones, la voy a llamar a Fernanda Nicolini y Oves, porque debe estar por ahí. Fer, ¿estás por ahí? Estoy acá, sigo acá, Ah, siempre bueno, estoy estando. siempre estoy estando. Bueno, y en esto de la lectura, ¿qué te pasa? ¿Te pasa más o menos así? ¿Por épocas te agarra? Mira, acá que ya estamos post elecciones, ¿no? Con un ánimo raro, Sí, diríamos. raro, sí. Raro por no ser del todo pesimistas. Sí, Em, Me pasaba que, por ejemplo, yo estoy cursando una maestría en escritura y ayer una de las compañeras decía, qué hermoso en estos momentos donde todo parece incertidumbre, donde sí, todo parece, mm, viste, que no va a estar mejor, tener sí, estos espacios donde hablamos de literatura, ¿no? La claro, literatura como un mundo paralelo, pero no un mundo paralelo que te abstraes del todo, sino que sí. empezás a leer los signos del mundo de otro modo. Eso es. Y, mm, y me pasaba también que justo estaba hablando con una amiga, porque es inevitable, es como, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué hacemos ahora? Y una amiga que me decía, me despierto a la mañana y siento como si me hubiera muerto un familiar querido o se me hubiera Ah, separado, ¿viste sí, esa sí, congoja que sí, por sí. momentos te olvidás y después decís, ¿cierto que pasó esto? Claro, Y yo claro. pensaba, eso es lo que pasa cuando uno empieza como a duelar, ¿no? Sí. Tener como un duelo de algo, Mm, de una ilusión que se tenía, de lo que sí. fuera. Y justo estoy leyendo un libro que se llama Según, de Osvaldo Baigorria, Mm, y tiene un subtítulo que dice Una autobibliografía. ajá. Y ahora te voy a contar por A qué. ver, dale. Osvaldo Baigorria, que es periodista, por ahí lo tenés, lo ubicás, Mm, escribía en Lazaros y Peces, sí. también es escritor, es poeta, es ensayista, tiene un libro sobre Néstor Sánchez, otro sobre Perlonger. Cuenta acá en la introducción de este libro que él fue como muy nómade, se exilió 2 veces Mm, y nunca lograba tener como una biblioteca propia porque iba perdiendo los libros en sí. las mudanzas y se Claro. iba mudando con lo poquito que tenía. Mm, Y que después, una vez que se instala en Argentina, en los últimos 20 años, en un lugar fijo con su pareja, mm, empieza a tener una biblioteca. ¿Qué sí. pasa? De pronto enviuda, ¿no? Ah, sí. Y entonces esa biblioteca la tiene que mudar a un departamento, Mm, achicarse, y en este momento que tiene como un duelo de su pareja, sí. al armar la biblioteca, se da cuenta que un buen modo de atravesar el duelo y no caer en la melancolía es tratar de escribir algo. Como Ajá. diciendo, ser lector no me alcanza, decía, era que un gran Sí. lector, veía los libros y decía, ser lector no me alcanza, necesito escribir Sí. para poder transformar esta melancolía, para Mm, transitar el duelo. mm. Pero ¿qué le pasa? Tampoco tenía el ánimo para escribir. Decía, no voy a escribir un ensayo, no voy a escribir una novela, no, ya Claro. no quiero escribir más periodismo. Sí. ¿Qué hago? Mm, Y mientras ordenaba sus libros en la biblioteca, veía que algunos libros tenían marcadas, viste que, no sé cómo marcás vos los libros, hay la gente que le hace una muesquita a la sí. página, O con un otra lápiz. subraya, Sí. o con un lápiz. Sí. Bueno, él empezó a ver que sus libros, que estaban marcados por él mismo, Sí. algunos estaban o muy abiertos en una página, porque se ve que había vuelto varias veces, Claro. otros tenían la muesquita, y casi todos tenían algún tipo de subrayado, ya Ajá. sea, viste, que marcas una palabra, Sí. marcas todo un párrafo, subrayás, empezó Sí, a sí. entender como también un código, Mm, decía, por momentos tenía subrayado como con una viborita porque era algo que me generaba duda, sí. otros que estaba con muchos signos de admiración, Claro, qué maravilla. y entonces se dijo, ¿cómo hago para escribir algo a partir de esto? Y empezó como a transcribir los Mm, subrayados de sus libros. ajá. Y ahí empezó a armar como una biografía propia como lector a Sí. partir de los subrayados. Pero dijo, esto puede ser una tarea infinita, porque imagínate la biblioteca de un lector, escritor, Sí, ya la claro. tuya, ¿cuántos libros Sí, tenés que sí, por ahí sí. subrayados? Mm, Decía, es infinito. Entonces dijo, bueno, voy a ponerme un marco. Solo voy a elegir una sola cita de cada autor eh, y voy a elegir medio al azar. Cuando se abra el libro, sí, aparecerá esa cita. Y claro. entonces empieza como a ordenar las citas alfabéticamente por cada autor, Sí. pero le da una vuelta de tuerca más y dice, ¿qué hago? Las transcribo textualmente, las Las intervengo, y comento. entonces Claro, las porque. comento, Claro. exacto. Y Mm, entonces dice, bueno, voy a poner adelante de cada cita, párrafo, lo que yo escriba, según.
Y entonces, sí, algunas citas o sea, son parafraseadas, algunas textuales, sí, otras comentadas, claro. otras un poco cambiadas, Mm, otras le agrega como alguna vivencia propia. Y es hermoso porque de pronto es un libro en donde azarosamente sí. los autores o la literatura empieza a dialogar entre sí. Mm, Y él deja, ¿no? Como que de pronto, no sé, una cita de Bartes, otra de Aira, en realidad es alfabéticamente todas las A sí. juntas, las Mm, B juntas, mm. pero de pronto ves que hay citas como que si una le respondiera a la otra. Y Ajá. decís, es como la maravilla de la literatura, ¿no? Que te Sí. arma un universo en donde se empieza a dialogar. Y yo decía, qué hermoso también este momento para tener como si fuera un oráculo, ¿no? Yo estaba leyendo este librito que digo, es como un I Ching, de pronto lo Claro, empecé a claro, releer para claro. comentártelo Mm, y abría y mm, leía y decía, ah, esto está pasando ahora, o esto sí. está hablando Ok. de, no sé, viste, Mm, citas de Bifo Berardi donde dice, bueno, el mundo se está yendo al corno, otras más optimistas, pero me interesaba esto de pensar la literatura como una buena herramienta para poder volver a leer el mundo desde un lugar no tan desolador, claro, ¿no? Y también como un espacio para, sí, la pregunta que me hago con esta descripción no es que lo acuse de vago a este escritor porque está choreando a los otros escritores. Digo, la literatura tiene una especie de final, tiene alguna frontera, porque ya empezar a recitar algunos autores del pasado es, no sé, me da la idea de que el tipo este no tenía muchas ganas de escribir y no sabía sobre claro, no sabía sobre qué cosas escribir y entonces encuentra el subterfugio de ir a la marca de libros ya leídos. Digo, claro. ¿estamos cerca de un límite de la literatura? No, y de hecho es muy interesante entender a la literatura como una apropiación constante. O Sí. sea, siempre se cita a Borges, que Borges decía que todas son reescrituras, como que Ah, sí, esto sí, dice que sí. ya todo está escrito y uno lo reescribe, Claro, ¿no? claro, sí. Y entonces también la literatura es una apropiación de la Mm, literatura. Incluso él en la introducción, Osvaldo Baigorria, cita a David Markson, que es sí. otro escritor, Mm, que toda su obra, él tiene dos libros muy interesantes, uno se llama Esto no es una novela y sí, otro se llama La soledad del lector, sí. donde él construye dos libros también a partir de citas. Mhm, Citas, 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 citas. Pero ahí hay un trabajo de montaje que no lo puede hacer cualquiera. Hay un escritor ahí atrás también armando algo a través de la literatura. Entonces, para mí lo maravilloso de la literatura es esto, que se mm, presta materiales todo el tiempo. claro. Nada es de nadie. Sí, No hay nada más sí. colectivo que la literatura Ah, ok, y ok. nada más solidario que la literatura, Sí, ¿no? sí, 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 está bien. No, estaba pensando simultáneamente con esto, el tema de las lecturas que elegimos hoy en día. Tanto vos como yo habitamos más o menos mundos políticos similares, tenemos pensamientos similares. Ninguno de nosotros dos votó a Milei, por ejemplo, ¿no? Lo que de alguna manera nos unifica en algún camino de la política por el no, ¿no? Simplemente por el no. Y estaba pensando en las lecturas que elegimos, porque estamos medio como bajoneados por esta situación, no nos tocó la cosa bien, etcétera, y por ahí también elegimos algún libro que suma bajones, en lugar de, por ejemplo, sumirnos en Los Tigres de la Malasia de Emilio Salgari y piantarnos con el melón hacia otra cosa y utilizar la literatura como una, no sé si una vía de escape o qué. Ahora estoy leyendo un libro que se llama Tecnoceno, ¿no? Así como existió el Pleistoceno y arranca el Antropoceno con la Revolución Industrial, bueno, hay algo que se llama Tecnoceno. Y leer eso es terrible porque encima vas tomando conciencia de que vamos retrocediendo y la tecnología va avanzando sobre nosotros. Digo, ¿por qué uno elige esta literatura, estimada Fernanda? Porque uno es un suicida. Mira, me pasó que también en la noche de las elecciones, ¿no? Cuando ya, nada, estábamos todos con esa sensación de derrota,
me puse a leer Realismo Capitalista Mark Fisher, Ajá. de Caja Negra también, ¿no? Mark Sí, Fisher era un crítico de rock, nada que ver, sí. pero que era un cabezota, ¿no? Ah, Entendía muy bien lo que estaba pasando en el mundo muy bien. a fines del siglo XX y empieza Sí. como a interpretar el capitalismo que Mm, entendemos ahora, ¿no? sí. Y por un lado yo necesitaba como leer algo que me diera como las herramientas para entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando y no Eso. sentir que simplemente éramos unos suicidas, ¿no? Entonces, a veces, viste, leer y tener una perspectiva global Sí. para entender esto, viste, como, porque a veces uno siente que está en una burbuja y que hicimos todo mal y que fue esto, y de pronto cuando empezás a ver cómo Mm, se replica eso en sí. un gran sistema capitalista, Ajá. financiero, post-fordista, decís, Sí. pará. Ahí acá estamos adentro de algo mayor que está padeciendo gran parte del mundo occidental, por llamarlo de Sí, algún modo. sí, sí. Eh, pero por otro lado, en Esa de Luz también tengo, como decís vos, estos libros, o Mm, tengo poesía, que mm. también es como para tratar de liberar un poco la cabeza, porque Eso. si no es darnos con Sí, con el sí. látigo sin Sí, parar. sí. Yo creo que la literatura tiene tantas vías de Mm, comprensión y de mm, escape, mm. o también de sublimación, Ajá. que, viste, uno va manoteando en la mesa de Eso, luz como eso. Sí, a sí. tono con su estado de ánimo también, Sí, no, ¿no? no hay un solo camino, hay una multiplicidad de Nunca. caminos y estás en libertad de poder elegir. Volvamos al libro de Marras, como dicen los periodistas, y Justo Marras, ahora decir Marras no me cae muy bien, pero sin una S. bueno, dale, volvamos al libro, pasame un texto que te haya atraído y repetime título, autor, etcétera. Te repito, se llama Según una autobibliografía, es Mm. de Osvaldo Baigorria y lo editó Caja Negra y te mando un textito como siempre. Te Un mando, placer, Quique. bueno, beso grande, beso grande. Beso enorme. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, la escuchaste. ¿A quién la escuchaste? A Fernanda Nicolini. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en el desconcierto. Según Bifo Berardi, la humanidad ha ingresado oficialmente en la era de la demencia. La vida real hoy quiere decir bosques en llamas, hielos derritiéndose, contaminación del aire, pandemias. Por eso, la vida real es reemplazada por las redes digitales y la conjunción de los cuerpos por la conexión de las máquinas. Luego, el cerebro del autómata digital se separa del cuerpo viviente y la especie humana se va convirtiendo en un ejército de sonámbulos, como si hubiera mucha gente sufriendo de Alzheimer tomando pastillas, enfrentando la realidad con una sonrisa boba diciendo sí, 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 y entonces, como decía Pris en Blade Runner, moriremos porque somos estúpidos. Según Lord Berners, Antonia y el camello desaparecieron en la lejanía y nadie los vio partir. Según Ambrose Bierce, un cínico es un canalla cuya visión defectuosa hace que vea las cosas como son, no como deberían ser. Según Juana Vignozzi, nadie puede no tener miserias después de más de 70 años de vida y más de 40 de matrimonio. Según Bioy Casares, cheto es una persona que se muestra en los lugares adecuados, que se viste y habla como corresponde. Puede llegar en motocicleta. Me encontré con los chetos en la veredita. Según Blake, del agua estancada no puedes esperar más que veneno. Según Blanchot, el ser no busca ser reconocido, sino impugnado. Para existir, va hacia lo otro que lo impugna y que a veces lo niega, con el fin de comenzar a ser en esa privación que lo vuelve consciente de la imposibilidad de ser él mismo como individuo separado. Según Mariano Blatt, habría que escribir una historia del mundo desde el principio hasta el final. Según Murray Bookchin, alguna vez quizá podamos encontrar una manera de pensar y sentir
que incluya la reespiritualización de los fenómenos animados e inanimados, sin abandonar la agudeza provista por la ciencia y el razonamiento analítico. Ojalá. Según Borges, no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. En principio, una doctrina filosófica puede ser una descripción verosímil del universo, pero giran los años y se vuelve un mero capítulo, un párrafo, un nombre en la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad final es aún más notoria. Según Joe Brenard, es más divertido mear con alguien que a solas, y dice que eso lo aprendió de niño, si mal no recuerda. Según André Breton, es necesario no confundir los libros que se leen en viaje con los que nos hacen viajar. Según una autobiografía de Osvaldo Baigorria.